Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Ok, vamos a meternos de lleno en una historia que, bueno, casi todo el mundo cree conocer de memoria, la del nacimiento en Belén. Pero hoy la vamos a mirar desde un ángulo que, la verdad, le da la vuelta a todo. Nuestra guía es un capítulo del libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. Y la idea es responder una pregunta que parece simple, pero esconde un universo. ¿Por qué los primerísimos testigos de esto no fueron reyes ni sabios, sino un grupo de pastores anónimos en medio de la nada? Y esa pregunta es clave, porque la elección de esos testigos no es un detalle de color en la postal navideña, para nada. Según la fuente, es el manifiesto, es la declaración de principios de todo el mensaje. Vamos a analizar cómo esta decisión de empezar por los márgenes, por los olvidados, define desde el minuto cero una lógica que es completamente opuesta a la del poder y el estatus que manejamos los humanos. Es un golpe de efecto teológico. Totalmente. El libro nos pinta un cuadro fascinante. Por un lado, el Imperio Romano, gigante, organizado, durmiendo bajo la Pax Romana. Por otro, el rey Herodes en su palacio, paranoico, calculando sus jugadas. Y mientras, la atención del cielo está puesta en un lugar que no le importaba a nadie. La fuente describe a los pastores como los marginados de la sociedad del siglo I. Y no es una forma de decir, eran casi invisibles. Exacto. El texto de Molina Rodríguez es muy crudo en esto, no los idealiza. Explica que los escritos de la época, como los textos rabínicos, los consideraban gente, poco fiable. Su testimonio, por ejemplo, no tenía ninguna validez legal en un juicio. Era una palabra sin peso. Y además habla de su trabajo, que los mantenía en un estado de impureza ceremonial. ¿A qué se refiere con eso? Suena muy fuerte. Significa que vivían fuera de las normas religiosas de la comunidad. Estaban siempre al aire libre, en contacto con animales, a veces con cadáveres, con los cadáveres de las ovejas. Y todo eso les impedía participar en los rituales de purificación del templo. En la práctica, estaban desconectados de la vida religiosa formal. Eran los que estaban afuera, mirando desde lejos. Claro. Y es ahí donde el contraste que plantea el libro se vuelve brutal. Dios no envía la primera notificación al palacio del gobernador, ni al templo de Jerusalén. Elige a los que tenían la puerta del templo, digamos, prácticamente cerrada. Entiendo el contraste. Pero si lo pensamos de forma práctica, ¿no es una estrategia un poco arriesgada? O sea, si quieres que una noticia de esta magnitud se extienda, que sea creíble, ¿por qué elegir precisamente a la gente a la que nadie le creería? Si llegaban a la ciudad diciendo, oigan, un ejército de ángeles nos acaba de hablar, lo más probable es que los tomaran por locos o por borrachos. Esa es justamente la genialidad del asunto desde la perspectiva del autor. La elección no busca la credibilidad humana, la desafía. No se apoya en el estatus de los testigos, para nada. Se apoya en el poder del mensaje mismo. Es una inversión total de valores desde el arranque. La fuente lo dice con una imagen potentísima. El rey del universo nacería en un establo, y sus primeros invitados serían hombres que olían a oveja. No es un accidente, es un diseño. Se está estableciendo un patrón. Ok, entonces imaginemos la escena. Una noche cualquiera, fría, monótona, y de repente, de la nada, el cielo se parte en dos. El libro usa una expresión que me voló la cabeza. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y aclara que no es una luz cualquiera, es la Shekinah. Siempre pensé que era solo una luz bonita, pero el libro explica que es la presencia visible de Dios mismo. Es que eso lo cambia todo. La Shekinah era algo legendario. Según la tradición judía, no se había manifestado en Israel desde hacía siglos, desde que el profeta Ezequiel la vio abandonar el templo. Era la ausencia más dolorosa para el pueblo. Y la gran pregunta era, ¿cuándo volverá? ¿Y dónde? Todos esperaban que, si regresaba, lo hiciera de forma espectacular, en el templo de Jerusalén. Pero no vuelve ahí. Vuelve a un campo sucio, en medio de la noche, y se les aparece a los últimos de la fila. Eso es
disruptivo, por decirlo menos. Es casi una declaración política y religiosa. Es una declaración teológica radical. El mensaje implícito es: mi presencia ya no habita en estructuras de piedra, sino que ha venido a buscar a los corazones humildes. Por eso la reacción de los pastores no es de alegría al principio. El texto dice que tuvieron gran temor. Se aterrorizaron. Y es lógico. La santidad absoluta de Dios, cuando se manifiesta, no es reconfortante. Expone nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Es como encender la luz de un quirófano en un cuarto desordenado. El miedo es la respuesta instintiva. Y justo ahí, en medio de ese terror, el ángel dice las primeras palabras. Y son cruciales. No temáis. Son la bisagra de todo el evento. El cielo se acerca, pero no para juzgar, sino para salvar. Y a partir de ahí, el ángel les entrega lo que la fuente llama una obra maestra teológica comprimida en una sola frase. Es de una densidad increíble. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cada palabra es una bomba de significado. A ver, analicemos eso, porque es impresionante. Os ha nacido, no dice ha nacido. Es para ellos, para el pueblo. Exacto, no es un evento privado, es público y personal a la vez. Luego, hoy. Esa palabra es potentísima. Pone fin a siglos de espera, de profecías. La eternidad irrumpe en un día concreto. Se acabó la espera. Después viene en la ciudad de David. Eso no es un simple dato de ubicación, ¿cierto? Para nada. Es la confirmación de una profecía de casi 1000 años, la de Miqueas, que el Mesías nacería en Belén. Es como si Dios dijera: estoy cumpliendo mi palabra al pie de la letra, en el lugar exacto. Le da una legitimidad histórica inmensa. Y luego el título, Un Salvador. En un contexto de ocupación romana, con un pueblo que esperaba un libertador político, llamar Salvador a un bebé lo cambia todo. Totalmente. Define el problema más profundo de la humanidad, no como político, sino como espiritual. Este Salvador no viene a cambiar un gobierno, viene a rescatar almas. Y eso nos lleva a los dos títulos finales, que son los más impactantes. Cristo el Señor. Cristo es la palabra griega para Mesías, ¿verdad? El rey ungido que todos esperaban. Correcto. Es la confirmación de que este bebé es el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Pero el último título, el Señor, es el más audaz de todos. En el Antiguo Testamento la palabra Señor, Kyrios en griego, se usaba para referirse a Yahvé, a Dios mismo. Decirle a un grupo de judíos que un recién nacido en un pesebre es el Señor era una afirmación directa de su divinidad. Es un cortocircuito mental. Ese bebé indefenso es el Dios Todopoderoso. Y cuando una piensa que ya no puede haber nada más impactante, el cielo se llena. Pero el libro destaca algo que a menudo pasamos por alto. No dice que apareció un coro de ángeles. Dice que apareció una multitud de las huestes celestiales. Huestes. Un ejército. La palabra griega es estratía. Sí, esa palabra lo cambia todo. No es la imagen de un coro tierno, con arpas. Estratía es un término militar. Es un batallón, un ejército en formación de batalla. Pero, ¿qué hace este ejército? No desenvaina espadas. No viene a destruir a los romanos. Viene a cantar. Y esa imagen es de una potencia increíble. Es un ejército que celebra, porque la guerra ya está ganada. Su rey ha llegado. Su presencia asegura la victoria final. Y su canto resume todo el plan. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La gloria para Dios, la paz para la humanidad. Una paz que no es solo ausencia de conflicto, sino shalom en hebreo. Plenitud, reconciliación con Dios. Y fíjate en la dirección. La gloria sube a Dios y la paz baja a la tierra. Es un regalo que viene de arriba, no algo que podamos construir nosotros. Es una paz que se recibe. Después de ver todo esto, un ángel, la gloria de Dios, un ejército cantando. ¿Cómo reaccionan estos hombres? Lo lógico sería quedarse paralizado o sentarse a debatir lo que acaban de ver. ¿Viste lo mismo que yo? Pero no. Su respuesta es una de las demostraciones de fe más puras y directas que hay. Es obediencia inmediata y emocionada. Se dicen:
Vamos, pues, hasta Belén. El autor, Molina Rodríguez, subraya que la fe verdadera nunca es pasiva. Siempre implica movimiento, búsqueda, acción. Una fe que no se pone en marcha es solo una opinión. Y el texto enfatiza que van apresuradamente. ¡Corren! Me imagino la escena. Hombres rudos del campo corriendo en plena oscuridad, dejando atrás lo único que poseen, sus rebaños. Es un abandono total. Es la urgencia de quien ha recibido la mejor noticia de su vida. No hay análisis de riesgos, no hay un «y sí», hay una certeza que los impulsa. Y cuando llegan, encuentran la señal que les habían dado. Y aquí viene otra prueba para su fe. La señal no era una corona, ni un palacio. La señal era un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un comedero para animales. Es que la señal en sí mismo es un escándalo. Es tan humilde, tan antipoder, que como dice la fuente, solo los humildes podían entenderla. Un corazón soberbio habría llegado y dicho, este es el rey, no puede ser. Exactamente. Se necesita humildad para ver la grandeza en la pequeñez. Un erudito se habría perdido en objeciones, un rico se habría ofendido por la pobreza. Pero ellos que no tenían nada, fueron capaces de ver el misterio. El Dios eterno en un recién nacido. Y después de verlo, después de adorar, hacen algo asombroso. Se convierten en los primeros evangelistas. Precisamente. Ellos, cuya palabra no valía nada en un tribunal, ahora son los portadores de la noticia, los primeros predicadores. Salen y le cuentan a todo el que los quiere escuchar lo que han visto y oído. Su estatus social no ha cambiado, pero ahora tienen una historia que lo cambia todo. Y aquí el libro nos presenta un último contraste que es bellísimo. Mientras los pastores están en la calle eufóricos, proclamando la noticia, la reacción de María es completamente opuesta. El texto dice que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y la fuente lo presenta como las dos caras de la misma moneda, las dos dimensiones de una fe auténtica. Ambas son necesarias. Por un lado, la proclamación extrovertida, gozosa, pública de los pastores. Es la fe que se comparte. Por otro, la meditación introvertida, profunda y silenciosa de María. Es la fe que atesora, que contempla. Una no es mejor que la otra, ¿eh? Se complementan. La fe necesita tanto la proclamación como la contemplación. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el gran mensaje que nos deja esta historia, según el análisis del libro? Parece que es un golpe directo a nuestro orgullo y a nuestras ideas sobre dónde encontrar a Dios. Sin duda. El patrón que establece esta noche es claro y desafiante. La gran revelación divina no ocurre en los centros de poder, sino en los márgenes. No se anuncia a los influyentes, sino a los invisibles. El primer encuentro con el Salvador no es para los que se sienten justos, sino para los que se saben pequeños y necesitados. La idea central que nos deja el libro es que Cristo no nace en corazones autosuficientes, sino en lo que llama corazones pastores, aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecer. El autor termina con preguntas muy directas que resuenan mucho más allá de la anécdota, ¿no? ¿Somos como los pastores? ¿Hemos oído de verdad el anuncio? ¿Hemos corrido hacia el mensaje, dejando atrás nuestras seguridades? ¿Lo proclamamos con esa misma alegría? Y son preguntas que nos sitúan frente a la misma lección. Porque aunque hoy el cielo no se abra de forma literal, la fuente sostiene que el mensaje central sigue resonando. Ha nacido un Salvador. Y la respuesta que se espera sigue siendo la misma. La de un corazón humilde que corre a su encuentro o la de un corazón orgulloso que lo ignora. Y con esto queda una idea final para darle vueltas. Quizás esta historia nos enseña algo universal que va más allá de su contexto religioso. Para encontrar las verdades más profundas, las revelaciones que de verdad cambian la vida, a lo mejor no siempre hay que mirar hacia arriba, hacia los grandes centros de poder o influencia. A lo mejor, a veces, hay que saber mirar hacia los costados, hacia los márgenes, con la humildad de estar dispuestos a escuchar una voz que el resto del mundo, demasiado ocupado en sus propios palacios, ha decidido ignorar. Ángeles cantan
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hoy vamos a explorar una de las escenas más famosas de la historia, pero lo haremos desde un ángulo que quizás nunca habíamos pensado. Basándonos en el libro El silencio que partió el mundo, vamos a descubrir por qué los primerísimos testigos de un evento que cambió el mundo fueran, increíblemente, los últimos en la escala social de su tiempo. Imagínense por un momento una noche cualquiera en los campos cerca de Belén. El aire está frío, huele a tierra, a ovejas, nada parece fuera de lo común. Pero justo ahí, bajo ese manto de normalidad, algo gigantesco, algo que iba a dividir el tiempo, estaba por ocurrir sin que nadie en el mundo se diera cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si el anuncio más importante de la historia está a punto de darse, ¿quién lo va a recibir? Mientras el poderoso imperio romano dormía tranquilo y el paranoico rey Herodes conspiraba en su palacio, el cielo tenía en mente una audiencia completamente distinta. Exacto, ninguno de los que uno esperaría. Ni los líderes en Roma, ni los grandes eruditos de Jerusalén, ni la élite religiosa del templo. No, todos ellos se quedaron a oscuras. El mensaje no era para ellos, al menos no esa noche. Vamos a descubrir que los elegidos para recibir la noticia más grande de todos los tiempos fueron hombres que vivían, literalmente, al margen de todo y de todos. Para que entendamos la dimensión de esto, tenemos que saber quién era un pastor en esa época. No eran personajes respetados, para nada. Su trabajo los mantenía sucios, ceremonialmente impuros, o sea, apartados de la vida religiosa. Su palabra no valía nada en un juicio. Eran, en pocas palabras, los olvidados del sistema. Y aquí viene el giro espectacular de la historia. A pesar de todo esto, o quizás precisamente por todo esto, Dios los eligió a ellos. El primer anuncio de la llegada del Rey del Universo fue para los que no tenían ningún tipo de estatus en el mundo. Esta comparación lo dice todo, ¿verdad? Es un patrón que vemos una y otra vez. El cielo valora lo que el mundo desprecia. Dios levanta a los humildes y deja con la boca abierta a los orgullosos. Los primeros invitados al nacimiento de Jesús serían hombres que olían establo, porque él mismo iba a nacer en uno. Y entonces, esa noche tranquila y ordinaria estaba a punto de ser desgarrada por una gloria que, francamente, era aterradora. De la nada, el cielo se abre. Y no es una forma de decir, La Biblia describe la Shekinah, que es como la manifestación visible de la presencia de Dios, algo que no se había visto en Israel en siglos. Y lo más increíble es que no apareció en el templo, el lugar sagrado, sino en medio del campo, frente a estos hombres considerados impuros. La reacción de los pastores fue, lógicamente, terror puro. Es que la gloria de Dios te expone, te hace sentir pequeño. Pero fíjense en las primeras palabras del ángel. No son de juicio, no son de condena, son de consuelo, no teman. Un mensaje de rescate, no de castigo. Después de la calma, llega el anuncio que se convertiría en el antes y el después de la historia humana. A ver, escuchen bien esta frase. Cada palabra es una bomba teológica. Es una obra de arte, llena de significado, en una sola oración que cambiaría el destino de todos nosotros. Vamos a desglosarla. Primero, Salvador. Esto va directo al problema más profundo del ser humano. El mensaje no es sobre una mejora política o económica, no. Es sobre una salvación del alma, un rescate espiritual. Cristo. Este es el título del Mesías, el rey ungido que Israel llevaba esperando por siglos. Es la confirmación de que la gran promesa de un gobernante divino se estaba cumpliendo en ese preciso instante. Y por último, el Señor. Este título es clave porque en la cultura judía se usaba para referirse a Dios. El ángel les está diciendo que este bebé en un pesebre es de una forma misteriosa y asombrosa Dios mismo hecho hombre. Y justo después de este anuncio increíble, el cielo se llena con una multitud de seres celestiales. Es curioso que el texto original use una palabra que significa ejército, pero este ejército no venía a destruir, venía a cantar. Su única arma era la alabanza y su único mensaje, la paz. Ahora, ¿qué haces cuando el cielo te habla directamente? Bueno, la respuesta de los pastores es un modelo perfecto de lo que es la fe en acción. Miren esta secuencia. Es inmediata. Primero, creen, sin escepticismo, sin peros. Segundo, actúan, corren a Belén, porque una fe que no te mueve del sitio no es realmente fe. Tercero, verifican y encuentran todo tal cual se les había dicho. Y cuarto,
no se pueden quedar callados. Se convierten en los primeros evangelistas. Y aquí vemos un contraste hermoso. Mientras los pastores proclaman con un entusiasmo desbordante, María, la madre, guarda todo en silencio, meditándolo en su corazón. Y esto nos enseña que la fe verdadera tiene muchas formas de expresarse, tanto en la proclamación alegre como en la contemplación profunda. Toda esta historia, aunque es muy antigua, nos presenta una verdad que sigue siendo un desafío directo para el corazón de cada persona hoy. El punto central es este: el Evangelio sigue ese mismo patrón. Cristo no nace en corazones que se sienten orgullosos o llenos de sus propios méritos. Nace en corazones que se reconocen pobres, que saben que lo necesitan, justo como los de aquellos pastores. Y así, toda esta crónica nos enfrenta con una pregunta inevitable, una que nos mira directamente a los ojos. ¿Tenemos algo en común con esos pastores? Aunque hoy el cielo no se rasgue con una luz gloriosa, el mensaje de esta historia sigue resonando. La esperanza puede nacer en los lugares más humildes. Y la pregunta que queda flotando es, si escucháramos un mensaje así hoy, ¿nuestra respuesta se parecería a la de ellos? ¿Nos moveríamos con fe inmediata o nos quedaríamos paralizados por la duda? La historia de los pastores nos sugiere que la forma en que respondemos a las grandes verdades define el curso de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hipna Medios.